respaldado por Génesis, Éxodo, Profetas, Evangelios y Apocalipsis. Vamos a dar un viaje por todas las escrituras. Ya vimos las fiestas de Pascua, de panes sin levadura, de Shavuot, que es Pentecostés. Vimos 3. Y nos faltan estas 3 que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Bueno, iniciamos. Siguiente, gracias. Sí. Bueno. Esa palabra, Yom Teruah, Yom en hebreo significa día. Teruah significa, tiene varios significados dependiendo dónde se coloque la palabra. Usted en sus Biblias lo va a encontrar como trompetas, fiesta de las trompetas, posiblemente, dependiendo de la traducción. Y este es el fundamento de esta convocación solemne. Dice así, Levítico 23, dice: otra vez el Señor habló a Moisés diciendo: Moisés, escucha lo que el Señor le va a decir. Y dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el 7º mes, el primer día del mes hebreo, y en amarillo dice 17 del 9. Quiere decir que esta fecha fue en septiembre, el día 17, una semana anterior. Bien, dice: ese día tendréis día de reposo, un memorial, es recordar al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. En ese tiempo existía el templo y se llevaba ese tipo de ofrendas, entre otras. Siguiente. Todos hemos visto seguramente un cuerno que se le sopla, que se le conoce como shofar. Bien, era un instrumento, sí, como una trompeta, como lo podemos ahora relacionar como una trompeta, aunque también existían las trompetas metálicas en el tiempo de Moisés, también existían. Pero este cuerno o estas trompetas no se debían de sonar siempre. No siempre. Tienen un significado especial. ¿Cuál es? Únicamente las enumero para convocar al pueblo. Un ejemplo, recordemos la historia de Esther. El pueblo peligraba, ¿verdad? En el libro de Esther. Y se convocó al pueblo. ¿Cómo lo hacían? Con el shofar. Bien. Cuando se presentaba al Eterno, por ejemplo, cuando el Señor estaba presente con Moisés entregando la ley, en ese momento dice que escucharon un estruendo como de trompetas. Para la guerra también se usaba. ¿Recuerdan la guerra de Jericó? Cuando estaban dando vueltas y vueltas y sonaban los shofares para la guerra. Para las fiestas o santas convocaciones también se usa. Y el último, el amarillo, dice para alertar al pueblo. Y ese va a ser el tema de hoy. Para alertar al pueblo. Siguiente, gracias. Entonces, el significado, ¿cuál es? Lo tenemos en amarillo, los contextos que vamos a ver el día de hoy, pero Teruah no significa trompeta, no significa cuerno, no, significa un clamor, una exclamación, puede ser de alegría, de batalla, puede ser con toque de trompetas, pero es para anunciar una alarma, para clamar, para un pregón, para una alarma. Siguiente. Es decir, ese día, el 17 de septiembre, que así como cayó esta fecha, ese día por instrucciones del Señor,
Es un día oficial para dar la alarma. Y ahorita vamos a ver de qué alarma estamos hablando. Y es una instrucción eterna. No expira. ¿Dónde se usaba proféticamente? Siguiente, gracias. En el libro de Oseas señala lo siguiente, dice: tocad la bocina en Gibea. Voy a mencionar, Gibea es un poblado en Palestina. La trompeta en Rama, otro poblado en Palestina. Dice: sonad la alarma. Ahí está, Terúa. Sonad la alarma. En Bet-Aven, no es una ciudad, no. Bet es una transliteración al español. Bet es casa. Así como decir Belém, lo decimos en español, de corridito, pero Bet es casa, que se dice Beit. Y Aven es idolatría. Toquen la alarma en la casa de idolatría, donde hay idolatría. Dice: alerta Benjamín. Se refiere a toda una tribu. Recordemos quién era la tribu de Benjamín. ¿Algún profeta? ¿Perdón? El hijo menor de Jacob. Benjamín también, además de ser un hombre personal propio, representa a una de las 12 tribus que se quedó en Jerusalén. También, si mal no recuerdo, Pablo era de la tribu de Benjamín. Sí, muy bien. Entonces, le está diciendo a esa familia: alerta Benjamín. A esa familia, dice: Efraín será una desolación. Esa es otra familia. Otra familia. Es una familia que en las guerras quedó esclavizado y disperso. Nunca regresó como Benjamín. Nunca regresó a su tierra, Jerusalén. Quedó esparcido. De hecho, como un dato histórico, recordemos, aquí en México desde la primaria nos enseñan lo que es Cristóbal Colón, ahora en octubre, ¿verdad? El Día de la Raza, y que llegó con 3 carabelas y nos enseñan los nombres. Y que ¿quién lo acompañaba a Colón en esa travesía desde España? Dice que eran convictos, encarcelados, les dieron la oportunidad de tal vez de suerte vivir, ¿verdad? Bien, la historia oficial es que muchos de ellos eran judíos de la casa de Efraín y que llegaron a América y poblaron también ellos. Bien, a ellos, aquí en Oseas 5:9, dice: Efraín, toda esa genealogía, dice, será una desolación, es decir, en todo el mundo. En el día de la reprensión, en las tribus de Israel, yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos, sobre ellos derramaré como agua mi furor. Proféticamente, el futuro, dice: Efraín está oprimido, los dispersos, quebrantado, en juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre. Siguiente. Y le sigue diciendo a Oseas, se lo está revelando el Señor a Oseas, al profeta, y le dice: Oseas, pon la trompeta a tu boca, es decir, pon el terrúa, pon la alarma. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Por eso es que el profeta Oseas tenía que explicar, tenía que decirle a su pueblo que regresara a las sendas correctas. Bien. Seguimos con la santa convocación de la alerta, del Yom Terúa. En las Biblias, dependiendo de la traducción, lo va a encontrar como la fiesta de las trompetas. Así lo va a encontrar.
¿Cómo debemos actuar? Bueno, unas preguntas para que usted mismo las reflexione. Y pongo como título, ¿le suena familiar? Voy a decir lo que dice para mis hermanos que están de este lado. Dice, no es necesario congregarme. Jesús murió por mí. Siguiente. ¿Para qué acudir a la reunión de oración? Jesús murió por mí. Siguiente. Él ya clavó todos mis pecados. Jesús murió por mí. Él conoce mi corazón, que al cabo Jesús murió por mí. ¿Le suena familiar? Téngalo en mente. Tengámoslo en mente para todo lo que vamos a ver a continuación. En Hebreos, el autor de Hebreos señala lo siguiente. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Cómo es que el Señor va a juzgar a su pueblo si Jesús ya murió por mí? Eso es lo que vamos a resolver, lo que vamos a leer. ¿Cómo es posible que el Señor va a juzgar a su pueblo si Él conoce mi corazón? ¿Cómo es posible? Siguiente. Muy bien. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo. Siguiente. Siguiente. Gracias. Ahí. Mateo 16:27. Dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Hay recompensa? Sí, para quien tiene una conducta correcta delante de Dios, y una recompensa también para quien tiene una conducta no correcta delante del Señor. Entonces, atrás por favor, si se puede atrás. Ahí. Entonces, una breve reflexión sobre estos puntos. Una vez que ya leímos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, reflexión. No es necesario congregarme, y entre paréntesis, yo puse ese texto, Jesús murió por mí. Reflexionemos, ¿qué pasa si no venimos? Y mire, y no solo de manera individual, personal, ¿qué pasa con nuestra familia? Nuestros hijos. ¿Qué alarma, qué alerta estoy yo recibiendo? Un día de congregación, ninguna. Si no vengo, ninguna alarma, ninguna alerta de pecado. Y a su vez, ninguna alarma, ninguna alerta de pecado que yo pueda ver. Un ejemplo, en mi hijo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está haciendo? Si ni yo mismo estoy recibiendo la alerta. Igual en la oración. Lo mismo, ¿de qué manera se alimenta mi espíritu? ¿Cómo puedo alertar a mi espíritu de la condición en la que vivo si no la recibo? ¿Y cómo puedo decirle a mi hijo, ora? ¿Cómo puedo alertarlo de lo que el Señor lo puede librar? De las decisiones en su vida que le pueden afectar. ¿Cómo? Bien, siguiente, gracias. Adelante. ¿Por qué es importante conocer esto? Una más. Ahora sí. La venida del Mesías. Recordemos que estamos en el tema de la alerta, Yom Teruah. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:1. Esta es una carta que manda Pablo, el maestro, a su discípulo. Y que están en una ciudad, en Tesalónica. Es una ciudad como todas, llena de idolatría, llena de pecado. Y le dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Una breve pausa. Quizá lo podamos ver literal.
como un ladrón en la noche, desapercibidos. Pero ahora, y si lo vemos espiritual, si es un ladrón en la noche, nosotros estamos desentendidos, dormidos espiritualmente, sin ninguna alarma, sin ninguna alerta, confiados. Por ese distanciamiento con el Señor, falta de congregación, falta de oración, falta de todo. Bien, sigue diciendo, Pablo le escribe a esa congregación tesalónica: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mire qué interesante, no tiene regreso, no hay momento de escapatoria. Es decir, el dolor de parto concluye, ¿verdad? No, el doctor no le dice, venga en 3 meses, ¿verdad? Es el parto y se tiene que realizar el parto. Bien, siguiente, sigue diciendo. Mas vosotros, hermanos, no estén en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Es decir, Pablo les dice, es que ustedes no están dormidos espiritualmente, ustedes no, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. Mire qué bonito, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a ser hijos del día si nuestro espíritu está, lo voy a decir así, donde no debe de estar? En todos lados, ¿verdad? En todos lados. Seguimos. Por tanto, no durmamos, ahí está. No durmamos como, sí. Y tenga en mente, mire, a lo mejor cuando dice estas palabras, cuando escribe esto Pablo, quizá cuando dice como los demás, y a lo mejor pensemos en alguien, pero pensemos en un espejo. Reflexionemos, ¿somos nosotros? Preguntémonos, ¿sí somos nosotros los que estamos en esa situación dormidos? ¿Qué dice Pablo? Sino estemos alerta. Ahí está. Trompetas. Terrúa, alerta. Dice, seamos sobrios, es decir, sobrios, conscientes, responsables. Adelante. También Pedro lo menciona, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. ¿Qué dice? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sí hay juicio, sí hay. Y es necesario, dice, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Sigue diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Esas son las consecuencias de no estar alerta, no congregarnos, no estar en oración y estar, mire, si hubiera, vamos a decirlo así, una situación que nos sacude, una situación familiar, personal, económica, de salud muy fuerte, quizá tenemos una conexión con el Señor, pero voy a decirlo así, con un hilito. Y cuando nos sacudimos, ese hilito se quebra. Pero también podemos tener una cadena que aunque nos sacuda la situación, la cadena sigue firme, los eslabones firmes. Muy bien. Gracias, adelante. Nuestro Señor Jesucristo lo expone de esta manera. Mateo 24, 29 en adelante. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo explica esa alerta? Dice el Evangelio, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá,
la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerán en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Alerta. Los ángeles primero vienen a mostrar la alerta y reunirán, el objetivo, reunir a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro, proféticamente. Ahora, puntos a resaltar es, en el versículo 29 de arriba, el primero, dice, segundo renglón, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán. Físicamente, quizá nosotros lo que esperamos es un, ¿cómo se dice? Un eclipse, ¿verdad? Quizá, bueno, literalmente podemos quizá entender eso, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán. Eso, como algo, como una película, ¿verdad? Hay un eclipse y vemos caer como meteoritos y hay destrucción. Muy bien, la parte literal. Pero considere usted, mi hermano, también los simbolismos, lo que significa el sol. ¿A quién se lo dice? ¿Qué significa el sol? ¿Qué significa la luna? ¿Qué son las estrellas? ¿Recuerda a Abraham cómo le dijo que iba a ser su descendencia? Como las estrellas. Y también le dijo que su descendencia, además de ser como las estrellas, iba a ser como la arena. Dos situaciones. Una descendencia que iba a estar conectada con el Señor espiritualmente, y también una descendencia que iba a estar con el Señor, pero terrenalmente, mundanamente. Será motivo de, en otro momento, ver estos simbolismos a detalle. No necesariamente tiene que ser un eclipse, sino las estrellas, quien el Señor en su misericordia permitió que fuera la descendencia de Abraham. Esas estrellas, por esa desconexión con el Señor mismo, entonces iban a caer a la tierra, es decir, a la mundanidad, es decir, a lo terrenal, a los instintos desordenados. Siguiente, por favor. Una profecía. Todo esto es con relación a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 27:13 dice, también en aquel día se tocará una gran trompeta. Mire, ya estaba profetizado. Esa gran trompeta que habla Yeshua ya estaba profetizado. Dice, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados de la tierra de Egipto vendrán y adorarán. Eso es lo que va a pasar también. Nuestro Señor Jesús señala, dice, es que vendrán de los 4 puntos cardinales. Pero ¿con qué objetivo? Aquí lo señala el profeta, dice, vendrán y adorarán al Señor en el monte, dice, en el monte santo, en Jerusalén. Más adelante, unas laminitas adelante, vamos a ver por qué en Jerusalén, por qué el santo monte. Continuamos. Brevemente, Jeremías lo menciona también. Jeremías 1:13 dice, por segunda vez, dice el profeta, vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Y respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Mire qué interesante, sobre todos. Es decir, hasta las estrellas, la descendencia de Abraham, que debió de haber permanecido en una conexión divina. Dice el 15, porque aquí llamó a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor, y vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Es decir, la alarma no va a ser local, no va a ser una alarma, ¿cómo mencionarlo? Como una alerta sísmica
que está en la Ciudad de México, es local, para toda la ciudad, es enorme, pero solamente ahí y en algunas zonas de las costas de Guerrero, ¿verdad? Donde están las fallas tectónicas, exactamente, gracias. Pero esta alarma va a ser mundial y vendrá del norte. Siguiente. Y dice por qué. Jeremías 1:16 dice: y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron y ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Un punto importante, siguiente. Un punto importante a resaltar es, siguiente. Muy bien, muy bien. Esto es algo de Levítico. Seguimos con la alarma. Había un procedimiento dentro del lugar, ya conocemos, lugar santo y lugar santísimo. Había un velo. Es el velo que cuando está en la crucifixión nuestro Señor Jesucristo se rasga, simbolizando que ya no hay intermediarios, no hay tradiciones, no hay nada que nos haga permitir llegar hasta el Padre. Es decir, ¿qué se hacía entonces? Una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Lo voy a mencionar así porque era una mesa. Adentro de la mesa estaba una copia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Unos rollos. ¿Qué más? El maná, una pruebita del maná. Estaba la vara de Aarón, la que reverdeció. Eso es lo que contenía. Y el sumo sacerdote solamente podía llegar ahí una vez al año, no era siempre. Ahora con nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada, presencia hasta el Señor de continuo, sin sacrificio. Amén. Pero nada más quería recordar este temita. ¿Por qué? Porque cuando entraba Aarón, no podía entrar nada más así, sino era un ritual. Tenía que primero entrar con un incensario y tenía que llenar de humo ese lugar. Esa era la orden. La vamos a leer rapidito. Dice: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando no acercaron la presencia del Señor y murieron. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santo detrás del velo. Ahí está. No. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí estaba la presencia del Señor, pero no siempre. Bien, sigue diciendo: y tomará un incensario, ahí está, lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y así es como entraba, ¿no? Todo temblando a la presencia del Señor. Dice: pondrá el incienso, el amarillo, sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra todo el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, sobre esta mesa. No sea que Aarón muera. ¿Qué relación tenemos? ¿Qué tiene que ver esto con la alerta, con Yom Teruah, con trompetas? ¿Qué tiene que ver? Que la visión que tuvo Juan en Apocalipsis señala lo mismo. Apocalipsis 8:1 dice: cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vio a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas, es decir, 7 alertas. Imaginemos la escena. El Cordero está presente, abre el 7º sello. Estaban ahí 7 ángeles que están de pie delante del Señor, y se les dan 7 trompetas, es decir, 7 alertas en amarillo. Otro ángel vino y se paró en el altar con un incensario de oro.
Ahorita vamos a ver qué significa esto. Ahí está el ángel. Pero recordemos que ya está con el Cordero, es decir, ya está en el lugar santísimo. No puede entrar. Siempre es una vez al año. Y dice: y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones. Mire, significa eso, de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto de Apocalipsis 8 también es alarma, alerta. Es decir, es algo muy importante. Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían los 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y aquí está en la descripción. No me voy a detener en la descripción de cada toque, de cada trompeta. Siguiente. Muy bien, hasta aquí. Hasta aquí, ese es el objetivo del día de la alerta. Es decir, que el pueblo esté despierto, como dice Pablo, que no duerma, que no suceda sin darse cuenta que está en destrucción. Sin oración, sin congregación, no hay otra consecuencia más que destrucción. Es una separación con la perfección divina. Sigue diciendo. Pasamos a la siguiente santa convocación. ¿Cuántos días pasan? Bueno, no puse el texto porque es hoy. El día de la expiación, que se llama Yom Kippur, es hoy. ¿Qué quiere decir Yom? Día. Y Kippur no significa expiación, no significa expiación, no. Así como Terúa no significa trompetas ni cuerno, ni shofar, no. Kippur tampoco significa expiación, pero así vemos las traducciones. ¿Qué significa? Vamos a ver, más profundo todavía. Y es hoy. Dice así: expiación, ¿qué es? Si buscamos en el diccionario, en el Google, ¿qué es expiación? Es la acción de enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a la purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Una expiación no es pedir perdón solamente, es pedir perdón con la muerte, con un sacrificio. Adelante. Juan 5:39, mire, nos señala: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Habla el Señor, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. Cómo hasta ahorita vimos la alarma, hablan del Señor, la venida del Señor, la reprensión del Señor, según nuestra conducta. Y hablan ahora, vamos a ver en qué relación tiene el Señor con la expiación en Jesús. Tenemos que pensar, recordar qué es pecado, porque ahorita vamos a ver quién pierde su vida para el perdón. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Qué es el pecado? También en Primera de Juan, bueno, el apóstol, en este caso, el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, posiblemente para mí yo tenga una concepción de lo que es mal, ¿verdad? De lo que es malo. Pero quizá mi esposa tenga otra percepción de lo que es lo malo. Y ahí podemos tener un roce. Pero somos imperfectos.
la perfección, nuestro Señor presentó lo que es malo delante de Él mismo. Y esa es nuestra medida. Es decir, no nos va a juzgar el Señor por los renglones que escribía de el Señor conoce mi corazón. Es por nuestra conducta en relación a nuestra vida y nuestro pecado. Entonces, ya vimos que es el pecado, infracción de la ley. ¿Quién perdona el pecado? Fundamento, Éxodo 34, del 6 en adelante, dice: entonces pasó el Señor, sí, gracias. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, tanto para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Solamente el Señor, dice, y que no tendrá por inocente al culpable. No, quien sea culpable, no, el Señor no, sí es misericordioso, pero es justo también. Dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Adelante. Hay 3 tipos de pecado, no nos vamos a detener en hacer la referencia, qué significa cada uno, pero sí en mencionarlos, porque están en el mismo capítulo, Salmo 51, 3 al 5, dice el salmista David, dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está, transgresiones en amarillo. Siguiente, 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Está hablando el rey David. Es decir, hay diferentes niveles de pecado. Voy a decir, perdón por decir esa palabra, diferentes niveles de faltas delante de Dios. Una de ellas es el pecado y tiene su recompensa a esa falta, la iniquidad, y también tiene su recompensa, y la transgresión, y también tiene su recompensa. Continuamos. Entonces, bueno, ¿qué significa expiación bíblicamente? Ya vimos que expiación es dar el perdón, pero con la vida, solamente con la vida. Bueno, pero bíblicamente, ¿qué es? Bueno, Kippur, que es la palabra en hebreo, viene de una raíz que es capar. Capar. ¿Y qué es capar? Es cubrir, como si estuviéramos pintando, cubrir. Dice así: una raíz primitiva para cubrir, específicamente brea, así como se ve ahí como si fuera chapopote, ahí es natural, en el sur se da mucho eso. Dice, figurativamente para expiar o condonar, aplacar o cancelar, apaciguar, hacer una expiación, limpiar, perdonar, ser misericordioso, pacificar, perdonar, purgar. Y el último que está en amarillo. ¿Y para qué también sirve dar la vida? Para reconciliar también. ¿Dónde lo vemos por primera vez? Génesis, ¿recuerdan el arca de Noé? Ahí fue un Kippur, ahí fue una reconciliación, ahí fue un sacrificio, ahí fue una expiación. ¿Cómo? ¿Cómo lo leemos? Génesis 6:13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calefatearás, dice en esta versión. ¿Qué es? Kippur, capar, calefatear, cubrir. ¿Y por dónde se va a cubrir? Por dentro y por fuera. Ahorita vamos a ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Por dentro y por fuera se debe de cubrir el arca. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne. Mire, iba a destruir toda carne menos la que estaba cubierta con Kippur. Adelante. Bueno, es una representación del arca. Todo eso estaba calefateado. Es decir, si nos preguntamos ¿de qué color era el arca? ¿Color madera? No, era color brea, negra.
y por dentro y por fuera negra, ¿verdad? Para que permaneciera el tiempo necesario. Además de los 40 días y 40 noches, bajó creo que 3 meses. Después de 3 meses las aguas bajaron un poquito y se quedó ya en tierra firme el arca. Entonces, de ese color el arca, negra. Adelante, gracias. Tenemos otra situación con el becerro de oro. ¿Recuerdan? Moisés está arriba en el monte recibiendo los mandamientos del Señor y el pueblo desesperado abajo y presionando a Aarón, y Aarón resulta ser que se puso blandito y permitió que se hiciera un becerro de oro. Viene la reprensión del Señor y les dice, Éxodo 32:5, ¿qué pasa? Dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Fíjese, todavía está el becerro, pero no es el becerro solamente, sino que le hizo un altar al becerro. Y dice, y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo voy a subir al Señor. Quizá dice así, fíjese la mentalidad de Moisés. Mire, tome en cuenta esto, su nobleza. Dice, y ahora yo voy a subir al Señor, quizá pueda hacer expiación por su pecado. Literalmente en hebreo, Kippur, es decir, quizá con mi vida pueda pagar lo que ustedes hicieron. Esa era la nobleza de Moisés. Iba a dar su vida por el pecado que había hecho su pueblo de idolatría ante este becerro de oro. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué le respondería? Pues bueno, dale, Moisés, tú por todos los 600,000 que cayeron en idolatría. No, porque el Señor es justo. Dijo, no, ya habíamos leído que no puede pagar un inocente. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Eso no cambia. Ese día sí murieron 3,000 personas. Bien. Adelante. Aquí, ok. Esta es una representación de cómo era un sacerdote. Como de qué color el manto, de qué color el cinturón, el pectoral, la mitra, el efod, el que va es como un delantal por arriba de sus vestiduras. Eso era, muy elegante, muy elegante. El cinturón de oro, incluso. Bueno, adelante, por favor. Y dice que esa vestimenta tenía un objetivo. Al final en amarillo, Éxodo 28:2 dice, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón. ¿Para qué era? Para gloria y para hermosura, Y mire, era mandato del Señor que el sumo sacerdote se vistiera así, para gloria y hermosura. Adelante. Perdón, ahí, una atrás, ahí. Pero en la santa convocación del Yom Kippur, del día de la expiación, no se iba a presentar elegante, no. ¿Cómo? Dice así, la instrucción es, se vestirá la túnica santa de lino, es decir, blanco, y su carne tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, ya no va a tener el cinturón de oro, va a ser de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra ya no va a tener hilos de oro tampoco, será de lino. Se cubrirá, dice, son las santas vestiduras, lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. Es decir, adelante, ahora sí, gracias. De pasar de muy elegante, muy ostentoso, a presentarse con unas túnicas blancas, sencillo para ese día. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ese simbolismo? Adelante, gracias. También con Apocalipsis. ¿Quién es la novia? ¿Cómo debe de presentarse? Y aquí va. Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él
la gloria porque las bodas del Cordero han llegado, su esposa se ha preparado y ella le fue concedido vestirse de lino fino, es decir, Yom Kippur. Porque la hermosura de la novia puede ser cualquier otro día, pero ese día, Yom Kippur, la novia debe de presentarse no ostentosa, debe de presentarse digna. Lo leemos mejor. Dice, y a ella le fue concedido, así como al sumo sacerdote, le fue concedido que ese día se vistiera así, también a la novia, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Eso representaba que el sumo sacerdote se quita todo, porque lo que importa son las acciones justas, no las apariencias. Igual para la novia, de blanco, porque está representando esas acciones justas. Siguiente. Adelante. Siguiente. Ahí. Ahora entramos. Expiación en Jesús, es decir, sacrificio. En Isaías, profetizado, Isaías 53, 5 y 6. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Ahí me salté poquito la imagen, me comí unas letras, perdón. Pero dice iniquidades. Son dos niveles de faltas delante de Dios. Existe pecado, transgresión, iniquidad. Y las más severas es por transgresiones y por iniquidad. Un ejemplo de iniquidad, solo por mencionarlo, es lo que no tiene perdón. No tiene perdón. ¿Qué es lo que no tiene perdón? Alguien que practica la hechicería, la brujería, no tiene perdón. Físicamente tiene, la ley dice que tenía que morir apedreada o quemada, viva. No hay expiación, no podía llevar un cordero, no, como por robar, por mentir, es distinto. Pero ese es un breve ejemplo. Entonces, nuestro Señor dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Perdón, déjeme, lo leo bien. Dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Gloria a Dios. Esa es la expiación, el buscar el perdón, y mire, no el perdón personal, el perdón de la humanidad, pero ofreciendo la vida misma. Siguiente, gracias. Es un atrás, donde se ven unas coronas de espinas. Ahí, gracias. Isaías 56, perdón, ya lo había leído. Adelante, sí estaba correcto. Siguiente, gracias. ¿Por qué no habló? Dice así, Isaías 53, 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, y él no abrió su boca. Siguiente, gracias. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Esa es una ofrenda de expiación, dar la vida. Y por eso el Señor da la instrucción de que cada año, una vez al año, recordemos. Se conoce como Yom Kippur, el día de la expiación del Kippur, del cubrir ese pecado. Sigue diciendo, adelante. Son justificaciones aquí. Isaías 53 sigue diciendo, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes.
y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Es de aquí se ve también los tres niveles: pecado, transgresión, iniquidad. Siguiente. Un breve resumen hasta donde vamos. Las funciones del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son? Llevaba el pecado, llevaba las transgresiones, llevaba la iniquidad, pero también la reconciliación. El Kipur, también. Y es hoy. Es hoy. Gloria a Dios. Siguiente. Y así, triunfante nuestro Señor, ofreciendo la vida por todos nosotros. Triunfante. Siguiente, gracias. Y es así, mire qué bonito a través de esta santa convocación, cómo lo expresa Juan en la carta de Juan, primera de Juan 4, de 9 en adelante, que dice: en esto se mostró el amor de Dios, ahí, en ese Kipur, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, sigue lo amarillo, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque si nos preguntamos, ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Hay muchas respuestas. Una de ellas es ofrecer su vida. Ese era su propósito, ofrecer su vida. Siguiente, gracias. Ahí. Pablo también lo enseña a la iglesia de Corinto. Qué bonito. En una carta, mire, hablando de Yom Kippur, ¿cómo lo enseña en una carta? Posiblemente hasta lo envió en una santa convocación de estas fechas. Posiblemente, dice, 1 Corintios 6:9, dice, una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le pregunta, ¿qué no saben? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí voy a hacer una pausa. Mire, y voy a hacer un ejemplo. Los estafadores. No voy a hablar de la economía, no. Las apariencias. Esa es una forma de estafa también. Aquí están muchos jovencitos. A lo mejor la jovencita que no representa lo que es, sino representa al ídolo del momento, ¿verdad? Es una forma de estafar también al prójimo y delante de Dios también. Sí, también en la economía, el que no paga impuestos, ¿es estafar? Sí. ¿Heredaremos el reino de Dios quien practiquemos eso? No. Porque hay responsabilidades. No. Sigue diciendo el 11. Y esto se lo dice a la congregación de Corinto. Dice, como si dijera, yo los conozco, yo los conocí, ¿verdad? Y dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados. Los conozco. Dice, ya sois santificados, es decir, apartados, ya se apartaron de esas prácticas. Ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, mire, estas palabras, este renglón, toda la profundidad que tiene. Porque usted cree, lo voy a mencionar irónicamente, ¿usted cree que nuestro Señor Jesús va a ser cómplice de alguien que esté en esta lista? ¿Un estafador, un idólatra, un hechicero? ¿Cree que va a estar a favor de él? Si fuera así, él también sería pecador, porque no existiría justicia en él. Pero hasta que el ser humano se aparta, hasta ese momento, existe la justificación. ¿Por qué? Así lo señala. El último versículo dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados y sois santificados. Ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, al momento que dice ya sois santificados, ya fueron apartados, ya no lo son. Dejaron de practicar el adulterio.
¿Qué hacer con esa palabra tan dura? El adulterio. Bueno, continuamos. Hago ahí una pregunta muy sencilla. ¿El ladrón puede ser justificado? Es decir, quien practica, el practicante, no el que dejó, sino el que practica. ¿Puede ser un ladrón de tiempo también? ¿Un ladrón de atención? Es algo que quita lo que no le corresponde, lo que no es suyo, que quiere el lugar que no le corresponde. Quien quiere la herencia que no le toca. Siguiente. Hay un salmo muy revelador, Salmo 50:22, que dice: entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Es que todo tiene una recompensa, todo tiene una recompensa. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí está, ahí está. Para que cada uno sea recompensado. Ahí está la recompensa. Es que pensamos que el tribunal de Cristo es una recompensa a favor, positiva, que suma. No, es una recompensa justa. Vamos a recibir lo justo. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, en sus hechos, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y todos. Nuestro Señor Jesucristo hizo la expiación, dio su vida, pero estamos pecando de continuo, siendo ligeros, no congregándonos, no orando, no, y todo es no. Tiene consecuencia, tiene consecuencia. Y si se nos enferma un niño, un bebé, recurrimos a la oración, al ayuno, porque vemos el sufrimiento de nuestros hijos. Y es difícil, mi hermano, es difícil ver una situación así, donde no hay mejoría, y nosotros seguir tibios, sin un vínculo. ¿Qué resultado tendremos? El que merezcamos, la justicia. Nuestro Dios también es misericordioso. Gracias al Señor que en su misericordia hay oportunidades. Siguiente, gracias. Apocalipsis 20:12. También vi a los muertos grandes y pequeños en la visión del apóstol Juan. Dice, de pie delante del trono, dice, y los libros fueron abiertos. ¿Se acuerda del libro que dijo el Señor a Moisés? Le dijo, no. Tú no vas a expiar la culpa de nadie porque ellos hayan hecho un becerro. No, el que haya pecado lo voy a borrar de mi libro. Esa fue la respuesta. Bueno, pues ese libro es el que está relatando Juan. Dice, también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Porque el Kipur de nuestro Señor Jesucristo, esa expiación, esa vida que nos dio, es el perdón. Pero seguimos siendo responsables después de ese perdón por todas nuestras omisiones, ligerezas, por esa desconexión, esa facilidad de no voy, no quiero, ¿para qué los llevo? Indiferencia. Mire, mi hermano, tengamos en cuenta lo natural, lo físico, y preguntémonos, ¿por qué
¿por qué tengo estas pruebas? Reflexionemos. Mire, y no es qué estamos haciendo, no, ¿qué estamos dejando de hacer? Porque si no nos damos cuenta ni siquiera en la posición que estamos de pecado, es ahí el problema principal. Dejamos de asistir, dejamos de alimentar, de tener el contacto con el Señor a través de su palabra, y todo se vuelve un caos. Todo es problema. No, y es un problema de continuo. No, eso ya no se acaba. Es una agonía, mi hermano, en vida. Es una agonía. Continuamos, gracias. Última santa convocación, tabernáculos, con nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo es tabernáculos? Ay, no puse la fecha. Sí la puse, ahorita en la siguiente. Son 10 días. Son 10 días a partir de hoy. Por si no la puse, no recuerdo. Pero ahorita si me ayudan con el calendario, a partir de hoy, me parece que son 10 días. Bueno. También es una instrucción, Levítico 23, dice cuándo va a ser. Mire, sí le incluí ahí en chiquito arribita. Cae 29 de septiembre. Y se celebra, se recuerda el primer día y el último día. Es como una semana, son 7 días. Ajá. Va a caer el 29 de septiembre. ¿Qué es? ¿Qué es esa fiesta de tabernáculos? Siguiente, ¿qué es? Yo aquí le puse de título una intimidad, puse un texto de Nehemías, no voy a leer todo, nada más voy a ser breve en el 14 y en el 15. Dice, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés, que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de otros árboles, frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. Un atrasito, por favor. Atrás, donde se ve la chocita, eso es. Así sencillo es. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor tendrá que ilustrarnos que hagamos ese lugarcito para pasar un tiempo? ¿Por qué? Bueno, adelante, gracias. ¿En dónde me quedé? Al siguiente, ahí. Bueno, mire, ¿qué tan importante será esta santa convocación? Que dice, escribe Zacarías el profeta, dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Está hablando del milenio. Es decir, los tiempos, los siglos, el tiempo que el Señor, que creemos que va a ser pronto, su venida, después de eso, ¿qué va a pasar? La convocación de tabernáculos va a continuar, sí. Incluso por los sobrevivientes serán llamados. Bien, adelante. Y ese tabernáculo, ¿qué representa? Representa la intimidad con el Señor. Porque ya pasamos la alerta, Yom Teruah, y luego el Kipur, el perdón, la expiación. Una vez que ya pasó la expiación, sigue en el milenio estar cercanos a nuestro Señor, en paz. Amén. Cercanos, sin pecado, sin transgresión, sin iniquidad. ¿Y en dónde? Este es un tema muy bonito, ya lo ha mencionado el pastor Israel. ¿Dónde? ¿Será en el cielo? ¿Será en la tierra? Todo señala que esa intimidad con el Señor es completamente terrenal. Unos textos.
Segunda de Pedro 3:13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Nuevos cielos, nueva tierra. Siguiente. Por favor. Adelante. Jesús dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está, Sucot, tabernáculos. La habitación, terrenalmente, nuestro Mesías descendió y habitó entre nosotros. Es una sombra de lo que va a pasar en el milenio, eternamente. Adelante. Este de Hebreos está muy bonito. Hebreos 11 en adelante, dice, 11:13. Haciendo una remembranza de Abraham, Isaac, Jacob, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una propia patria. Siguiente. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria mundana, de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Puse ese versículo porque pudiera pensarse, ahí está, no es la tierra, es el cielo, patria celestial. Bueno, vamos para allá. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahí está, tabernáculo, una ciudad, un lugar de convivencia con el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque en Juan 18:36 dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, es que va a bajar la ciudad santa. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti. Ahí está, el rey es el que baja, nuestro Señor Jesucristo glorificado. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Yeshua, Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Recordemos que solamente el sumo sacerdote es el que podía entrar a hacer el Kipur. Pero el Kipur perfecto ya fue hecho. La expiación perfecta, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante, viene un mapa, me lo voy a saltar. Adelante. Ahí. Profeta Joel dice, entonces sabréis que yo soy Joel 3:17, entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que habito en Sión. Por eso conocemos que existe una ciudad santa, porque el Señor ahí está, ahí es donde está su trono, donde va a ejercer su dominio. Dice, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. ¿Por qué habla en futuro? Porque dice que Jerusalén será santa, es decir, ahorita no es la ciudad santa. Bueno, es el nombre, ¿verdad? Es el nombre, el título. No lo es, no, porque es una ciudad de pecado, como todas en el mundo. Hay un congreso, es muy famoso ese congreso, LGBT y todo lo demás. El más grande del mundo es ahí, Jerusalén. Bien. ¿No va a existir eso? No. Continuemos. Salmo 37. Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan el Señor poseerán la tierra, no el cielo, la tierra. Esa es la herencia también. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Mire, Salmo 37:29, todo esto es el 37 en diferentes puntos, ¿verdad? Salmo 37:29, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella, es decir, eternidad. ¿La eternidad dónde se va a vivir? En la tierra, en Jerusalén, la ciudad santa.
Gloria a Dios. Siguiente, Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿sí? Salmo 24. Salmo de David, del Señor en la tierra Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Es decir, Jerusalén. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Ya vimos quién. La novia ataviada de blanco, ¿verdad? Que son las acciones justas. Sí. El 24:4. El de manos limpias y corazón puro. Es decir, manos limpias, las acciones justas y los sentimientos justos y los pensamientos justos. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Explicaba nuestro pastor Israel, la parte del alma, la neshama. Quien no, aunque tenga un alma justa, aunque sus acciones sean justas, mire, esta situación. Aunque sus acciones sean justas, pero su alma sea negra, ¿estará o no estará? La respuesta es no. No, ¿por qué? Y hay un ejemplo. Cuando el pueblo de Egipto, cuando el pueblo salió de Egipto y está en el desierto, ¿cuál fue el motivo por el cual murieron en el desierto? Además del becerro de oro. ¿Por qué? Porque tenían Egipto. Sí, anhelaban. Y cometían pecado en el desierto, pues estaban solos. Es decir, aunque tuvieran las acciones justas y aunque tuvieran todas las santas convocaciones y todos los ritos y todos los sacrificios, no importaba. Aquí estaba negro. El Salmo lo manifiesta así, Salmo 24:4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor. Híjoles. Y justicia del Dios de su salvación. Siguiente. Isaías 14:1 en adelante. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob, del Jacob que significaba el mentiroso, el terrenal, sí. Escoja de nuevo a Israel, el que es gobernado por Dios, y a los dos los establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros. Mire, quienes son del pueblo, los extranjeros, que se unirán a la casa de Jacob. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna. Isaías 60:20. Porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces todos los de tu pueblo serán justos, para siempre poseerán la tierra, es decir, Sucot, tabernáculos, la habitación, la intimidad con el Señor. Todos buscamos la intimidad con el Señor en oración, por esas necesidades, esas angustias, todo lo que vivimos. Pero ahí será presencial, la intimidad con el Señor. Daniel 7:26, la maestra Geraldí dio una explicación a los adolescentes que me tocó escuchar muy bonita de Daniel. Y también habla de Sucot. Dice así: pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre el terrenal. Y la soberanía, fíjese qué bonito, y la soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. A ese pueblo de acciones justas, de un corazón justo. Por último, la última cita. Siguiente, gracias.
Zacarías 14:9. Con esto terminamos. Y el Señor, pues eso que está entre paréntesis yo lo puse. No dice así el texto. Dice así. Y el Señor, lo voy a leer sin el paréntesis, será rey sobre toda la tierra. Ya sabemos quién va a ser el rey. Por eso lo puse entre paréntesis. Dice, aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Amén. De esta manera dimos un recorrido de Fórmula 1 muy rápido por las 3 santas convocaciones finales de este año. La primera fue trompetas, que así lo leemos en la Biblia como trompetas. La segunda, así lo leemos, expiación. Y la última, como lo leemos en la Biblia, tabernáculos. Son estas 3, todas conectadas con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da esperanza, nos da vida y nos da corrección. Que el Señor nos fortalezca a todos para tomar acciones, tomar correcciones, riendas. Ya no más que los sentimientos nos hagan como quieran. Tomar no es, como explica nuestro pastor Israel, nuestro espíritu domine nuestra alma y nuestros sentimientos sujetos al espíritu que tiene una conexión con el Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Gracias.